Buen día, buenos días. Quería agradecer al comité organizador la invitación para participar en el Día Internacional de la Esclerosis Sistémica. Este proyecto se ha conseguido gracias al trabajo conjunto con la doctora Recasens, que es endocrinóloga, así como las dietistas Celia Puig y Cristina Soldevila. En esta ponencia hablaremos someramente de la definición, porque ya los ponentes previos ya han comentado de qué se trata, cómo afecta al aparato digestivo, qué cribado de malnutrición hacemos, qué consejos nutricionales se dan, que esto será a cargo de Cristina Soldevila, que juntamente conmigo hará la charla, y someramente también hablaremos de tratamiento médico. Como se ha dicho, es una enfermedad que afecta a todo el cuerpo, producido por anticuerpos que atacan estructuras propias. De la etiología, aunque se ha adelantado, aún no se sabe exactamente el porqué. Afecta sobre todo a la piel, pero también a los órganos internos. Y cuando hablamos de órganos internos, hablamos de pulmón, hablamos de riñón, hablamos de aparato digestivo. Tiene un claro predominio femenino y una edad de inicio característicamente hacia los 40 años. Los síntomas habituales son el engrosamiento cutáneo y el fenómeno de Raynaud, como se puede ver en la imagen. Tanto en la esclerosis sistémica cutánea limitada, que como se ha dicho es aquella que afecta por debajo de los codos y por debajo de las rodillas, la afectación esofágica es muy habitual, pero también en la esclerosis sistémica cutánea difusa, en donde vemos que la afectación esofágica es una de las manifestaciones más habituales que se encuentran en este tipo. De hecho, la afectación del aparato digestivo se produce desde el inicio hasta el final, tanto de la boca como el esófago, estómago, intestinos e incluso el ano. Empezando por la boca, encontramos muy a menudo la presencia de estas arrugas peribucales y una limitación de la abertura de la boca a lo que llamamos microstomía. Esto puede condicionar la entrada de los alimentos y, por lo tanto, la buena alimentación. También se puede encontrar a menudo una sequedad producida por una falta de salivación y esto condiciona la dificultad del paso de los alimentos de la boca hacia el interior. ¿Hay flecha? Sí. Más en el esófago podemos ver una alteración motora en la que hay una dificultad de paso de los alimentos no solo en el esófago, sino a lo largo de todo el aparato digestivo. Y en la zona alta es cuando hablamos de una disfagia orofaringia, pero también la podemos encontrar a lo largo del esófago, esta dificultad de propulsión del bolo alimentario hacia el estómago. Conocida es la hernia de hiatus, pero también la dificultad de cierre del paso que hay entre el esófago y el estómago, que conocemos como una hipotonía del esfínter esofágico. Ello conlleva que los ácidos que se producen en el estómago suban hacia el esófago y esto se conoce como reflujo gastroesofágico. Este reflujo lesiona la parte interior del esófago, lo que puede llegar a hacer una inflamación crónica que haga cicatriz por fibrosis y produzca una dificultad de paso muy importante entre el esófago y el estómago. Evidentemente, en esta zona, los alimentos, depende de cómo sean, no podrán pasar. El reflujo gastroesofágico, que hemos dicho que es la acidez que se produce en el estómago y que sube hacia el esófago, hasta un 40% de los pacientes no van a tener síntomas, pero sí que van a padecerlo. Ya en el estómago nos podemos encontrar, por esa dificultad motora de todo el aparato digestivo que estábamos hablando, lo que llamamos una gastroparesia, en la que el estómago se quedan retenidos los alimentos y, por lo tanto, hay un problema de vaciamiento de los alimentos hacia los intestinos. Muy a menudo nos encontramos en pequeñas ulceritas que pierden sangre, sobre todo en el estómago, pero también en los intestinos, y ello condiciona lo que hablamos de una anemia ferropénica, una anemia por falta de hierro. Ya en la zona del intestino
puede ocurrir que haya una dificultad de absorción de los alimentos, lo que hablamos de síndrome de mala absorción. Y en algunas ocasiones hay un crecimiento de las bacterias habituales que hay en el intestino, pero de forma desmesurada. Y ello conlleva episodios de diarreas, aunque el estreñimiento es uno de los síntomas más habituales. Parece contradictorio que haya diarreas y haya estreñimiento, pero los mecanismos son distintos. Incluso en el final del aparato digestivo, el ano, podemos encontrar que hay una dificultad de cierre y, por lo tanto, una pérdida de heces, lo que hablamos de incontinencia anal. Todo ello conlleva hasta un 30% de malnutrición. Por lo tanto, es una de las sintomatologías que hay que tener en cuenta porque nos condicionará incluso la aparición de más enfermedades cuando uno está malnutrido. Hay test que son enfocados a los pacientes que con sencillas preguntas pueden ayudar a conocer si uno puede tener problemas en el aparato digestivo, desde acidez, sensación de hinchazón de la barriga, estreñimiento, diarreas. A partir de esto, es el médico, es el clínico, quien valorará cuál es la prueba más adecuada para intentar saber lo que está ocurriendo, cuál es la causa de esos síntomas. El cribado nutricional en nuestro hospital lo hacemos a través del test universal de malnutrición que está adaptado para los pacientes con esclerosis sistémica en un grupo que trabajan mucho en esta enfermedad, que son de Canadá. Y son 4 pasos relativamente sencillos. El primer paso valora el índice de masa corporal y esto es una relación entre la altura que hace el paciente y el peso. Nos da un número que veréis aquí y según el número que tenga, si está por debajo de 20, nos da una puntuación de 1 y si está por debajo de 18,5 nos da una puntuación de 2. También valoramos qué pérdida de peso se ha producido, si es que la ha habido, en los últimos meses. Y depende del tanto por ciento de pérdida de peso que hayan presentado, también les daremos otra puntuación. Y el tercer elemento que se tiene en cuenta es si en ese momento el paciente presenta alguna otra enfermedad, como por ejemplo que le dificulte la ingesta, como por ejemplo una gastroenteritis o un empeoramiento pulmonar que produzca que coma menos. Sumando las puntuaciones, veremos si presenta 0, un bajo riesgo, o 1, riesgo moderado, o a partir de 2, un alto riesgo. Ello nos indica que hay que valorar consejos dietéticos y, si es en riesgo moderado o alto riesgo, se aconseja enviar a una unidad específica donde, entre otros, tenemos las dietistas. E incluso nos indica qué frecuencia de valoración tenemos que tener en nuestros pacientes. Es aquí donde los médicos damos esta hoja de registro alimentario, que es bastante detallada, que a lo largo de una semana van indicando lo que comen y qué cantidad. Esto es muy importante para que después las dietistas empiecen su trabajo. Y ahora cedo la palabra a Cristina Soldevila, que, como os he dicho, es dietista de nuestro hospital. Muchas gracias. Bueno, una vez el paciente está en nuestra consulta, nosotros realizamos una historia clínica dietética. Esta historia clínica dietética, ¿con qué fin se realiza? Con el objetivo de obtener todos aquellos datos más relevantes que nos permitan adaptar al máximo la pauta dietética a la persona. ¿En qué consiste esta historia dietética? ¿Qué datos, entre otros, nosotros recogemos? El peso que tiene actualmente la persona, el peso habitual, porque a veces hay una discordancia entre el peso actual y el habitual que tiene, y así nosotros podemos determinar, o sea, durante cuánto tiempo lo ha perdido, porque esto es un dato significativo para que nos da un poco de luz o nos da información si esta persona está teniendo
una desnutrición de tipo calórico, porque la desnutrición puede ser proteica, calórica o bien mixta. Pero en este caso, a través del peso, nosotros podemos saber si padece una desnutrición calórica o no. También miramos la altura, qué tipo de actividad física realiza a lo largo del día, de la semana, con qué periodicidad, etcétera. Y también les preguntamos, que eso es muy importante, o sea, qué alimentos les gustan, ¿no? Qué preferencias alimentarias, si presentan algún tipo de intolerancia, algún tipo de indigestión relacionada con algún alimento en concreto, y así nos favorecerá el hecho de nosotros poder realizar la pauta dietética. Y además, o sea, si padecen algún tipo de alteración digestiva, que esto pueda condicionarles su alimentación. En la misma visita, las personas nos proporcionan un registro alimentario que, como ya ha comentado la doctora Ortiz, o sea, detallan todo aquello que comen las personas, porque después nosotros posteriormente haremos una valoración mucho más exhaustiva. La valoración en un inicio, porque esto nos lo entregan el primer día, nosotros aquí ya podemos empezar a detectar algunos déficits, ¿no? Porque tú puedes ver la frecuencia de las comidas, o sea, ustedes pueden ver que la persona realiza todas las comidas, pero a menudo no es así. Hay personas que solamente comen 3 veces al día y esto ya es indicativo de que seguramente, depende del volumen de sus ingestas, puede haber un déficit. Con lo cual, o sea, nos permite ver la frecuencia de las comidas, qué alimentos predominan, qué alimentos faltan y con lo cual nosotros deberemos reforzar, qué cocciones realizan, cómo cocinan sus alimentos y la ingesta hídrica, qué beben y en qué cantidad. Y a partir de aquí, nosotros realizamos una serie de recomendaciones generales adaptadas a la persona y a la patología en concreto, la esclerosis sistémica. Por defecto, nosotros recomendamos que la persona tiene que realizar varias comidas al día de poco volumen. Además, insistimos mucho en la estructura de las comidas, qué tiene que haber en cada una de ellas. Por ejemplo, aquí, como ustedes pueden ver, en la comida y en la cena siempre tiene que haber verdura, ya sea bien cruda o bien cocida. También tiene que haber harináceos en forma de pasta, patata o arroz, porque esto es la principal fuente energética de nuestro organismo. Después tiene que haber alimentos proteicos, ya sea bien carne, pescado o huevos, y tienen que finalizar sus comidas, siempre que sea posible, con un postre, ya sea bien un lácteo o ya sea bien una fruta. Además, insistimos que principalmente las cocciones deben ser ligeras. ¿A qué llamamos cocciones ligeras? A aquellas que precisan poco aceite. ¿Por qué? Porque como bien ha dicho la doctora Ortiz y demás personas que han hablado de este tema, hay dificultades digestivas, entre ellas la lentitud del vaciado gástrico, dificultades para hacer la digestión. Con lo cual, contra más aceite tienen las comidas, mayor es la dificultad de vaciado gástrico que tiene nuestro organismo. Por eso la importancia de hacer cocciones ligeras. Después, realizar ejercicio físico. Este ejercicio físico depende de cada persona, depende de la capacidad de cada uno de nosotros y de las posibilidades que tenga. Si no se practica o no se hace habitualmente, que lo vaya incorporando con regularidad. Y finalmente que mantenga una buena hidratación, porque la hidratación, o sea, es importante tanto para nuestro interior y esta se reflejará también a nivel de la piel. Con lo cual se debe potenciar el consumo de agua habitual, de caldos vegetales o caldos desgrasados, infusiones, etcétera. Después, en esta misma consulta, y no solamente se hace puntualmente en esta visita, y también lo hacemos en el resto, potenciamos aquellos alimentos que son más ricos en unos determinados nutrientes, porque se han visto en diferentes estudios que puede ser que
tengan más posibilidades de que hagan carencia a las personas. Con lo cual, potenciamos los alimentos que son ricos en vitamina A, vitamina B9, B12, zinc, hierro y vitamina D. En el intervalo de tiempo entre la primera visita y la segunda visita, nosotros hacemos un trabajo personal. Esto nosotros calculamos las necesidades calóricas de cada una de las personas que nosotros atendemos. Y esto lo hacemos a través de la fórmula de Harris-Benedict, que es una fórmula utilizada ampliamente en casi todos los centros hospitalarios. Aquí aplicamos un factor de actividad, o sea, dependiendo de cada persona se aplica uno u otro, y también aplicamos un factor de estrés por la propia enfermedad. Y también calculamos las necesidades proteicas de cada una de las personas en función del peso corporal que ellas tengan. Y posteriormente, gracias al registro alimentario que ellos nos han proporcionado en esta primera visita, nosotros hacemos un cálculo promedio a través de un programa informático de cálculo de dietas para saber si la persona, cubre todos sus requerimientos, tanto a nivel de proteínas como de calorías, de grasas y de micronutrientes, ¿no? La vitamina A, la D, etc. Si el consumo, es decir, hay una diferencia entre lo que realmente debería consumir la persona y lo que consume, entonces lo que nosotros hacemos es que vamos incrementando de una manera progresiva el aporte calórico a estas personas. ¿Por qué? Porque de esta manera lo que hacemos es favorecer la tolerancia a la alimentación. A veces nos hemos encontrado que a pesar de haber insistido en todas las visitas de que tienen que ir incrementando las calorías que nosotros les indicamos, no es posible, ¿no? Porque muchas personas pues padecen de alteraciones digestivas o por otros motivos y no llegan. Entonces, en este caso, nos planteamos el hecho de una suplementación nutricional. Y durante las visitas, también tratamos paralelamente todas las alteraciones digestivas que cada una de las personas pueda tener. ¿Cómo tratamos desde un punto de vista dietético estas alteraciones digestivas tan frecuentes en la esclerosis sistémica? Como ya bien se ha comentado, el reflujo gastroesofágico, de hecho, es el que más a menudo nos encontramos y que, en general, hay una respuesta dietética bastante positiva cuando tú les das las recomendaciones. Aquí, voy a hacer unas pinceladas porque hay muchas más recomendaciones, pero solamente expondré algunas de ellas respecto a todos los trastornos. Entonces, nosotros les indicamos en este caso que tienen que realizar comidas frecuentes, de poco volumen, que la consistencia de las comidas no sea excesivamente líquida, porque claro, si el alimento es muy líquido también es mucho más fácil la regurgitación. Por otro lado, lo que les recomendamos es que eviten determinados alimentos, ¿no? Hay algunos alimentos que en sí mismo lo que producen es una relajación del cardias. El cardias es la válvula que conecta el esófago con el estómago. ¿Qué alimentos nosotros desaconsejamos? Pues, por ejemplo, los quesos con un alto contenido en grasa, los quesos curados, ¿vale? Sí que realmente son mucho más apetecibles, pero en este caso se tienen que retirar, al igual que el chocolate, al igual que la menta. Por ejemplo, una de las cosas que nos encontrábamos es que mucha gente que padecía esto tomaba una infusión de menta después de cada comida y en lugar de ayudarles, lo que era contraproducente para ellos. Después lo que también se tiene que eliminar son aquellos alimentos que por su pH, es decir, por la acidez que ellos tienen en sí mismo, se tienen que retirar porque lo que hacen es irritar la mucosa esofágica. ¿Cuáles son estos alimentos? El tomate, los cítricos, las bebidas gasificadas, el café, el té, entre otros. Después, ¿cómo tratamos la sequedad bucal?
Lo que intentamos siempre es que la persona mantenga al máximo la boca bien hidratada. Entonces, los primeros consejos que les damos es que siempre que puedan lleven una botella o en su mochila una botella para ir realizando pequeños sorbos a lo largo del día de agua. Además, también intentamos potenciar lo que es la secreción de saliva. ¿Cómo se consigue esto? Una medida muy sencilla y que esto seguramente todos los hemos experimentado alguna vez, que es cuando olemos las comidas, ¿no? O sea, cuando nosotros olemos la comida, ¿no? Y ya empezamos a tener una secreción salival. Otra cosa que se hace, que les decimos, es que instilan unas pequeñas gotas de limón antes de cada comida y se la esparcen por la boca y esto aumenta la secreción de saliva. Por otro lado, lo que le recomendamos es que cuando ellos preparen alimentos, que estos tengan un alto nivel de hidratación, ¿no? O sea, ¿y cómo se consigue? Pues una vez terminada la cocción de los alimentos, que procuren añadir, por ejemplo, salsas, leche, algún tipo de sustancia que permita hidratar el alimento que se vayan a comer. Y que retiren aquellos alimentos en sí mismos que están secos, como son las galletas, las tostadas o, por ejemplo, la carne a la plancha. El proceso de plancha lo que hace es deshidratar la carne en sí misma, con lo cual cuesta mucho de realizar el bolo alimentario y después desplazarlo hacia la cavidad esofágica. Vale. En cuanto al estreñimiento, que esto es una alteración que a menudo nos hemos ido encontrando. ¿Qué recomendamos? O sea, en principio les decimos, tienes que beber agua y esta agua tiene que estar repartida a lo largo del día. Además, insistimos en que tienen que consumir fruta y verdura a lo largo del día. Y además incorporar regularmente el consumo de legumbres, porque este tipo de alimentos tienen un alto contenido en fibra. Además, o sea, es importante aumentar siempre que sea posible el consumo de aceite, ¿vale? Los aceites en sí mismos lo que hacen es aumentar la producción de bilis y la bilis en sí misma tiene un efecto peristaltógeno, es decir, aumenta los movimientos intestinales, con lo cual ayudará a mejorar el tema del estreñimiento. También es muy importante realizar el ejercicio físico por el mismo motivo, que nos ayuda a aumentar la movilidad intestinal. Y después, una cosa muy sencilla y eficaz es que las personas se hagan masajes a nivel de la cavidad abdominal en sentido de las agujas del reloj para ayudar a desplazar el bolo fecal. La estenosis esofágica, que bien ya se ha dicho que hay una disminución del canal esofágico, se ha visto de que se tolera muchísimo mejor los líquidos que los sólidos, con lo cual se tiene que intentar triturar todos los alimentos y posteriormente, o sea, a conseguir la textura adaptada a cada persona a base de líquidos, ya sea bien caldos vegetales, leches, zumos, depende de aquello que vayamos a tomar. Hay personas que no es necesario que lo tomen todo triturado, ¿no? Pero sí que es bien cierto de que es necesario que los alimentos estén muy blandos, estén bien hidratados. Con lo cual, les recomendamos que, por ejemplo, utilicen técnicas de cocciones como al baño María y que después pues, acaben de terminar sus platos con unas salsas, ¿no? Para poder realizar, o sea, un buen desplazamiento del bolo alimentario por el esófago. En cuanto a la gastroparesia, las medidas dietéticas a aplicar, o sea, son más efectivas en las fases iniciales de la gastroparesia, ¿no? Entonces, en este caso se tiene que comer poco y a menudo.
es muy importante que las comidas que se realicen tengan poca cantidad de aceite y que los alimentos no sean excesivamente grasos, para que sea más fácil que el contenido alimentario se vacíe más rápidamente hacia el intestino. De igual modo que se tiene que intentar que la comida que realice la persona haya líquidos, porque los líquidos provocan que la válvula que conecta el estómago con el intestino se abra con mayor facilidad. Es cierto de que en este tipo de alteración, no depende de qué nivel de gastroparesia tenga la persona, no llegamos a cubrir todos los requerimientos energéticos y de otros nutrientes, y nos vemos obligados a utilizar suplementación nutricional. En cuanto a la diarrea, ante esta situación, nosotras insistimos en que la persona tiene que compensar la pérdida de líquidos, ¿no? Porque si tú tienes mucha pérdida de líquidos a través de las heces, tienes que beber toda la cantidad, reponer todo en forma de agua. Y también utilizar aquellos alimentos que permitan compactar un poquito más las heces. Entonces potenciamos lo que es la manzana asada, el dulce de membrillo, el arroz hervido, etc. Y finalmente la disfagia. La disfagia, a pesar de que una persona tenga disfagia, nosotros insistimos en que se tiene que mantener el equilibrio alimentario y decimos, si nosotros comemos cosas diferentes tanto para comer como para cenar, en la disfagia tiene que ser exactamente lo mismo. Se tienen que variar las cocciones, se tienen que variar los colores, porque lo que está claro es que si cada día comes lo mismo para comer y para cenar, llega a un punto que aborreces la alimentación, con lo cual se tiene que diversificar. En caso de disfagia se tienen que evitar los alimentos que se disgreguen mucho en la cavidad bucal, ¿no? Que se desmenucen, ¿no? Como son las tostadas, las galletas o los quesos curados, que también hemos hablado antes, ¿no? Porque se esparcen y una persona con disfagia, a veces no puede controlarlos, y es cuando se puede producir una broncoaspiración. Finalmente, no hay una dieta específica para la esclerosis sistémica. Lo que sí se ha visto es que si se aplican unas buenas recomendaciones dietéticas nutricionales, podemos evitar o tratar la malnutrición y los síntomas gastrointestinales, mejorando lo que es el bienestar de las personas. Ya para terminar, como veis, los consejos dietéticos se llevan todo el peso de la charla porque son muy importantes. De hecho, os hemos hecho unas fotocopias en catalán y en castellano que están al fondo de la sala, y también hemos dado un ejemplo al responsable del grupo, que por lo tanto podréis tener acceso a todas estas recomendaciones. Comentar que la revisión por el dentista también es muy importante para tener una boca sana y una buena masticación. Y que desde el punto de vista médico hablaremos de 4 cositas, aunque hay más. Sí que hay fármacos que nos pueden ayudar en la parte motora de lo que decíamos de la dificultad del paso de los alimentos, que es lo que hablamos de procinéticos. Pueden ser varios, uno es la domperidona, e incluso algunas veces también se utilizan antibióticos con esta finalidad. Hemos dicho que la acidez es uno de los problemas importantes, y esta acidez sube hacia el esófago. Utilizamos a menudo fármaco muy conocido, que es el omeprazol u otros. Y en algunos casos en los que hay una cicatriz importante que no deja pasar los alimentos, incluso a veces ni triturados, se recurre a lo que se llaman dilataciones, que lo que hacen es abrir el espacio para que pueda haber un paso de los alimentos. De lo más habitual que nos hemos encontrado es los 2 déficits que son el de hierro, que ya hemos explicado, ¿no?, el mecanismo, y también el de vitamina D. En otros casos en los que hay ese sobrecrecimiento y por lo tanto hay las diarreas, nos planteamos la administración de antibióticos de forma cíclica, a veces pues la primera semana de cada mes.
Y en los casos que encontramos una malnutrición, aparte de los consejos y de los consejos adaptados, nos valoramos la suplementación oral, en algunas ocasiones la nutrición enteral e incluso parenteral. Y para el trastorno anorrectal se puede plantear la rehabilitación del suelo pélvico y en alguna ocasión también se puede plantear la cirugía. Y con esto es todo.